Está con nosotros Analía Baum, del Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires, es directora general del Sistema de Información Sanitario, y Enio García, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, es el jefe de asesores. Y esta es una charla muy importante para nosotros en el marco del CAIS, porque es la reflexión de ustedes, de funcionarios que están muy cerca de las decisiones políticas y están, abocados mentalmente y físicamente a que la población pueda trascender y pasar lo mejor posible esta situación de pandemia. Así que, bueno, lo interesante es escuchar cuál es el impacto de COVID en todo esto que es esta cuestión de los sistemas de información, que ambos vienen trabajando hace bastante tiempo en este tema. Quiero darle la palabra a Enio, así nos puede contar su charla, que sé que en un ratito tiene que volver a una reunión. Y antes que se vayan, agradecerles a ambos por el esfuerzo que están haciendo, tanto ustedes personalmente como todos los equipos que representan. Imagínense, lo crítico que es AMBA, que hace meses que estamos empujando y adaptándonos ya a esta nueva forma de vida y a esta nueva época. Así que agradecerles todo el esfuerzo y el trabajo. No, gracias, Cintia, por la invitación. Sí, estoy justo en una reunión ahora, está el comité de expertos del gobernador y dejé un ratito para venir a charlar un rato con ustedes. Pero bueno, por ahí un poco una reflexión por ahí que pensaba más allá de la cuestión del COVID, ¿no? Las herramientas informáticas, los sistemas de información, en el contexto de las políticas públicas, las políticas sanitarias específicamente. Parece que es interesante, el otro día lanzaba el Ministerio de Salud de la Nación el programa no me acuerdo, se llamaba de digitalización del sistema de salud, ¿no? La verdad que me olvidó un poco el nombre. Impulsar. Pero, ¿cómo? Impulsar. Impulsar se llama. Bien, y hablaba más o menos de lo mismo, que hay una característica muy común en casi todas las provincias del país, y bueno, empezando por el tema de que el país no tiene un sistema de salud único, no tiene una ley nacional de salud, y que es un tema que está delegado a las provincias, y cada provincia por ahí se arregla como puede, con sistemas con características distintas, algunos más municipalizados, otros menos. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, son 135 municipios, cada uno con una lógica muy propia de trabajar la salud, más allá de las dificultades para coordinar con el sector de las obras sociales, algunas veces también con el sector privado, y todo eso obviamente terminó impactando también en cómo se pudo gestionar la pandemia, ¿no? Son temas estructurales, son temas de base que amerita como una profundización y un consenso social muy fuerte como para poder destrabarlo, ¿no? Nosotros vemos que esa fragmentación genera muchos problemas de inequidad, muchos problemas de interconexión entre los distintos servicios, problemas para poder generar redes, ¿no? Esa es la característica a grandes rasgos del sistema de salud en general en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en especial, una fragmentación muy fuerte que termina impactando en la calidad de la atención, en el acceso, en la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que ese es el problema de base, ¿no? Ese es el problema que las políticas públicas, que los gobiernos tienen que atacar, ¿no? Y pensar la agenda digital, pensar la informatización y la incorporación de tecnología de la información en los sistemas de salud no puede tener otro objetivo, por lo menos según nuestra perspectiva, sino atacar ese problema de base, ¿no? Sino atacar la cuestión de la fragmentación y la segmentación que hay en el sistema de salud, ¿no? Digo eso porque la herramienta en sí misma puede tener
ventajas, qué sé yo, pero si yo no trabajo bajo esa perspectiva de integración del sistema de salud, las tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la información, se puede incorporar a esa lógica fragmentada y además reforzarla, y ese es el gran problema, ¿no? Mejora alguna cuestión cotidiana de algún municipio, de algún servicio, tener una historia clínica digital puede mejorar específicamente el trabajo en algún hospital específico, y yo creo que sí, puede tener una mejoría ahí, no la voy a discutir porque eliminás el papel, mejorás el registro, una serie de situaciones que efectivamente puedes mejorar. Pero en términos sistémicos no aportaría, ¿no? Si no está alineada con esa lógica de integración, de desfragmentación, ¿no? De mejorar el acceso. Entonces, un poco como introducción quería plantear eso. Me parece importante no perder de vista, ¿no? De que, bueno, qué política pública voy a favorecer con las tecnologías de la información, con las herramientas que aporta hoy la informática, que hay muchas, ¿no? Y otra cosa que decía es que, bueno, los sistemas de salud en varios lugares del mundo se pudieran integrar, se pueden hacer sistemas más accesibles más allá de la herramienta informática. Hoy por hoy son herramientas fundamentales porque te aceleran muchos procesos, facilita mucho, principalmente la organización en redes del sistema de salud, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa reflexión me gustaría compartir con ustedes. Y entrando en la cuestión del COVID, ¿no? Que efectivamente, como vos planteaste, Cintia, el AMBA fue, digamos, el epicentro, sigue siendo de alguna manera, aunque ya no tan importante como fue en su momento. Pero la puerta de entrada, ¿no? Es una pandemia que viene en avión, entra en avión a Argentina, el virus, ¿no? Y obviamente las puertas la principal puerta de entrada del país es la zona del AMBA, ¿no? Es el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, esperado de alguna manera que la cosa empezara por ahí, pero además es la zona del país que tiene la mayor concentración demográfica, ¿no? Y también es esperado que el virus circule con más comodidad, con más envoltura en esa zona que en otras zonas del país. Entonces, por mucho tiempo fue la zona donde estuvo más compleja. Se trabajó de manera muy coordinada, de verdad, hay que reconocer eso, más allá de las diferencias políticos partidarias, pero se pudo trabajar muy bien articulado con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entender que compartimos un territorio único, más allá que son dos jurisdicciones distintas, con dos gobiernos distintos, pero se pudo coordinar muy bien. Eso es un logro, creo que, de la política, es una cuestión que muestra madurez, que más allá de diferencias, de distintas visiones, de distintas perspectivas, si hay un problema concreto, hay que abordarlo en conjunto, no hay otra manera, ¿no? Eso se pudo articular muy bien. Sí, ahí quedamos debiendo por ahí, por cuestiones históricas de esa fragmentación que decía al comienzo del sistema de salud, cómo articular mejor el uso de las mismas herramientas, ¿no? Sí, todo el país utiliza lo que es el SISA, ¿no? El Sistema Integrado de Información en Salud Sanitaria Argentina, donde ahí adentro está el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y donde se hacen los reportes, ¿no? de casos, de fallecimientos, bueno, en general. Ese sistema es usado por todo el país, pero después todos los desarrollos para el monitoreo, para el seguimiento de la pandemia son desarrollos que tuvo la provincia de Buenos Aires uno, que por ahí voy a contar rapidito, la ciudad de Buenos Aires otro. Obviamente no queremos que haya otra pandemia, pero si llegamos a tener un problema sanitario en el futuro que amerite ese tipo de articulación, sería interesante pensar desde entrada en sistemas también de información más integrados, por lo menos entre las zonas que comparten un territorio tan complejo como es la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido, como más allá de la respuesta que se fue dando día a día a la pandemia, por ahí cuento un poco
alguna herramienta que desarrollamos acá en la provincia de Buenos Aires. Una que para nosotros fue fundamental fue lo que llamamos el sistema de gestión de camas, porque el diagnóstico que teníamos, bueno, cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, no había un sistema de registro de camas, siquiera era tan cierto el registro que teníamos de los efectores de salud. Había muchos baches, fundamentalmente en los privados, ¿no? En los reportes que hacían los hospitales municipales. Y nosotros veíamos ya en enero, febrero fundamentalmente, un efecto muy fuerte de esa pandemia que era el colapso del sistema de salud, ¿no? Fundamentalmente lo que eran las camas de cuidados intensivos. Entonces, viendo eso, desde acá con el diario de lunes, una preocupación nuestra era, bueno, ¿cómo hacemos para que el sistema de salud no se colapse? Y ahí había dos grandes frentes, ¿no? Más allá de un montón de otras cosas, pero por ahí marco dos grandes frentes. Uno era la ampliación de esas camas de cuidados intensivos, ¿no? Nosotros teníamos un relevamiento que en el sector público había cerca de 840, 850 camas de cuidados intensivos. En el privado no sabíamos, no teníamos ese dato. Un trabajo muy grande fue ampliar esas camas a más de 1.900 en el sector público, ¿no? Después, el otro frente era hacer la gestión de esas camas, ¿no? De cómo hago para ver si un lugar ya está por saturar, cómo hago para derivar pacientes, para pacientes que ingresen, no ingresen acá, ingresen a otro lado, para integrar el sistema, por lo menos desde las camas de cuidados intensivos. Y ahí entró fuerte la tecnología, desarrollamos un sistema de monitoreo donde fue difícil, donde había como resistencia, porque nosotros lo que planteábamos tener las camas en tiempo real, entonces planteábamos un censo en cada hospital. Los provinciales tuvimos nuestra dificultad, pero como teníamos gobierno ahí, pudimos apretar un poco el acelerador y hacer con que los hospitales provinciales se adaptaran rápido a ese sistema, empezaron a reportar. Después estaba el desafío del privado, ¿no? Cómo hacer con que el privado reporte 3 veces por día, por eso el censo que hacemos 3 veces por día, nos tiene que dar el estado de las camas a través de ese sistema de reportes. Ahí jugó la política, el gobernador con un decreto que además generó un financiamiento para el privado, que quedó muy desfinanciado con el tema de la pandemia también, 400 millones de pesos por mes, dentro de ese paquete estaba obligado que los privados pudieran adaptarse a ese sistema de gestión de camas y reportar, ¿no? dentro de ese mismo sistema. Y después los municipales, que también hay una dificultad muy grande por toda esa fragmentación. Cada hospital municipal por ahí reporta solamente a su municipio o reporta lo que quiere, y de a poco también logramos entrar con algunas políticas de incentivos, ¿no? Y lograr que, por lo menos en lo que es el conurbano bonaerense, más del 90% de los efectores de salud pudieran reportar en ese sistema de gestión de camas, y ahí construimos un tablero donde teníamos en tiempo real la situación por regiones, por municipios, por efector específicamente, y eso me acuerdo de una reunión que tuvimos cuando empezamos a plantear ese sistema, y yo insistía mucho, mira, es en tiempo real, no podemos perder tiempo, lo que vemos es que esa pandemia destruye los sistemas de salud, tiene que ser en tiempo real, tiene que ser 3 veces por día, y me acuerdo que el director de hospitales me miraba y decía, no, vos estás loco, no vamos a lograr hacer eso, no sé si va a ser tan útil. Y después, cuando efectivamente tuvimos muchos casos en el conurbano, cuando nos reunimos y decía, che, qué bueno que hicimos ese sistema de cama, porque sería imposible hacer toda la gestión de camas que hicimos, los traslados, ¿no? Con la eficacia, con la oportunidad que logramos, si no tuviéramos esa herramienta, si no tuviéramos en tiempo real desde la oficina un tablero, y que ahí no nos podían chamullar. Era, mira, yo sé que vos tenés una cama acá, yo te estoy mandando el paciente ya y lo vas a recibir, y no hay mucha excusa, ¿no? Entonces, me parece que ahí, más allá del poder ver las cosas, de lo que facilita las herramientas informáticas, ¿no? Las herramientas de información y salud, esas tecnologías,
queda por ahí el ejemplo de la transparencia que produce todo eso, ¿no? Eso de que, mira, es un sistema de salud, tiene que estar integrado, tiene que tener un principio de, si se quiere, de hermandad, ¿no? De colectivo, y me parece que la herramienta ahí sirve mucho para transparentar eso, ¿no? Hay como una cultura de esconder lo que tengo, ¿no? Claro, esa información que tampoco es inocente, eso es una información que está vinculada a un poder de decidir, ¿no? Quién entra, quién no entra, ¿no? Y al hacer pública, o por lo menos hacer visible esa información, diluye mucho esos poderes, ¿no? Y obviamente va a haber pujas, va a haber disputas ahí, pero me parece que el resultado es incuestionable, es mejorar la gestión pública y es mejorar el acceso a la población. Me parece que eso es lo que quería destacar. Comento brevemente por ahí otro sistema que generamos, que nos sirvió mucho, que se llama Gestión COVID, que está vinculado a nuestro centro de telemedicina, donde a través del 148 se hizo un primer filtro. El 148 es el número de la provincia para que las personas que tengan alguna duda o algún síntoma de COVID llamen, ¿no? Entonces ahí se hace un primer filtro y las personas que pasan ese filtro van a nuestro centro de telemedicina. Y ahí hay todo un sistema informático para vincular esos casos al CISA, para vincular a las derivaciones, para hacer el acompañamiento, el seguimiento de las personas que dieron positivo y están aisladas en su casa. ¿Por qué? Porque también veíamos en Europa que la estrategia que tomaron fue los centros extrahospitalarios o centros de aislamiento, ¿no? Entonces nosotros hicimos la lesión de casa y creamos nuestros centros extrahospitalarios en la provincia. El tema es que no había adherencia, la gente no se quería ir a esos centros, tenía mucho miedo, mucha desconfianza, y una charla que tuvimos con el gobernador, él fue muy claro. Mira, la persona que tiene COVID no es un criminal, no la podemos obligar a ir a un lugar que no quiere ir. Incentivamos, generamos incentivos un montón, pero la persona que no quería ir, y bueno, nada, se tenía que aislar en su casa. Entonces fue una manera también que logramos seguir a esas personas en su casa, acompañar la evolución de la enfermedad. Después avanzamos en el seguimiento de los contactos estrechos, ¿no? Bueno, desde el 148 ahora estamos publicando un paper con la Universidad de San Martín que nos ayudó, a través de las llamadas que entraban ahí, generar un sistema predictivo, de cómo venían los casos. Eso también es muy importante, ¿no? El teléfono, las herramientas informáticas, la estadística, que generó un sistema predictorio nuevo que ahora estamos probando a ver. Empezamos de vuelta la temporada de dengue. Vamos a ver cómo funciona esa predicción. Ahora dengue y COVID es complejo porque se solapan muchos síntomas. A ver si logramos generar una inteligencia artificial, para decir de alguna manera, para empezar a separar qué es dengue, qué es COVID, y ver si logramos tener también esa capacidad predictoria con el dengue en el medio de la pandemia, ¿no? Y poder, bueno, ver dónde hay que actuar de manera diferencial en cada territorio. Entonces, yo creo que para ir cerrando y no tomar más tiempo, que la pandemia, bueno, de más está decir que es un desastre, que es una catástrofe mundial, que la estamos padeciendo todos, o sea, nadie sale ganando con esa pandemia. Es una tragedia, pero que bueno, en las tragedias también intentamos encontrar algunas oportunidades, y yo creo que terminó siendo una oportunidad para un desarrollo más acelerado de lo que son los sistemas de información, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Sé que en la ciudad de Buenos Aires también algo, pero bueno, eso lo contará Analía. Pero bueno, nos parece que fue una oportunidad que se dio más bola al tema de salud, entró de lleno la salud en la agenda política, en la agenda social, en la agenda mediática, ¿no? Y la velocidad con la que se tenía que gestionar durante la pandemia generó esa oportunidad para una incorporación, digamos, en un tiempo récord, sin muchas barreras, sin muchas trabas, a los sistemas de información sanitaria, ¿no? Entonces también me parece que ahí queda como un botón de muestra de que cuando hay un proyecto sanitario claro,
¿no? Y se sabe qué herramientas informáticas, qué tecnologías de información se tiene que usar, se quiere usar para lograr llevar a cabo ese proyecto político sanitario, la sinergia, ¿no?, entre las dos disciplinas, ¿no?, la salud pública, la salud colectiva y las ciencias, las tecnologías de la información, genera una sinergia que genera instrumentos muy potentes. La verdad que la experiencia que estamos teniendo es muy exitosa en ese sentido. De hecho, tenemos un proyecto acá en la provincia de Buenos Aires que estamos lanzando, que es la Agenda Digital en Salud, ¿no?, que creo que ahora, con todo lo que tuvimos de experiencia del COVID, tenemos mucho para mostrar, ¿no?, y mucha legitimidad para tener el apoyo, no solo del ministro, sino que también de todo el gobierno. Trabajamos mucho con la Subsecretaría de Gobierno Digital en la provincia, que eso también es fundamental, porque la política de salud no puede ir en paralelo, en contramano a la política general de la provincia, ¿no? Entonces, tener un área en la provincia, en gobernación, que trabaje esa línea de agenda digital, nos facilita mucho, porque sería adaptar la parte de salud a un proyecto más amplio, ¿no? Y ahí uno cuenta con infraestructura, con financiamiento, ¿no? Por eso insisto, tiene que ser un plan o un proyecto de gobierno. Si es un proyecto marginal, de alguno solo en salud, me parece que ahí queda un poco rengo. Y como para cerrar, entiendo que la ventaja que tuvimos en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de haber desarrollado todo eso tuvo que ver con que, bueno, que el tema de las tecnologías, de la ciencia de información, está en la agenda de gobierno y no solo en la agenda de salud. Bueno, cierro con eso, les pido disculpas, vuelvo a la reunión con el gobernador y espero que tengan un buen congreso. Muchísimas gracias, Enio, muchísimas gracias. Me quedo con 2 o 3 palabras que dijiste como para cerrar, que me parece que es muy importante, esta cuestión de cómo los sistemas de información aportan a la transparencia y cómo las políticas, lo que se motiva desde la política para mejorar el sistema de salud, también tiene que ir acompañado en ese pedido, en esa negociación por pedido de información, no como una cuestión obligatoria, sino como una cuestión de seguir nutriendo esa misma política y poder hacerla dinámica. Así que bueno, muchas gracias, Enio, y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias. Bueno, ahí estamos, Ana. ¿Cómo estás? Queríamos hacerlo compartido el bloque, pero bueno, la agenda se complicó de Enio, pero así que te agradezco que hayas permitido que Enio primero haga su exposición, porque en general primero somos las damas las que ponemos, pero bueno, adelante, todo tuyo el Zoom. Bueno, gracias. Gracias a todo el comité organizador que está presente por la invitación. Y la verdad que un placer compartir un espacio que siempre nos da el CAIS de intercambio de diferentes experiencias. Yo voy a intentar compartir. Fernán Quirós, por supuesto, también por temas de agenda, no quiso comprometerse a estar porque sabe que, digamos, no... le van cambiando la agenda y los compromisos, pero mandó unas palabras a través de un video que yo voy a intentar reproducir. Hola a todos. Bueno, primero de todo les pido 1000 disculpas que no he podido hacerme presente en tiempo real con ustedes. Hoy tenía toda la voluntad de participar de la actividad, pero lamentablemente todas las actividades operativas de la pandemia me tienen un poco ocupado y con una agenda difícil de gestionar. Espero en este 11º CAIS 2020 que tengan el éxito y el trabajo colaborativo, el aprendizaje de todos los CAIS. La verdad que he participado de varios de ellos. Es un gusto y un orgullo ver el equipo, el grupo, todos los involucrados en la informática en salud de la Argentina, cómo interactúan, cómo trabajan en colaboración, cómo aprenden de las experiencias propias ajenas. Es un momento muy especial, así que espero que lo disfruten mucho, sobre todo
por lo que significa la informática en salud en estos momentos, ¿no es cierto? En lo que ha demostrado esta pandemia, las necesidades de tener información de alta calidad, precisa, oportuna, bien resumida, interoperable entre diferentes sistemas de gobierno, de la ciudadanía. En fin, nada que ustedes no sepan, pero solamente darles el mensaje de gracias por la invitación, las disculpas por no estar oportunamente con ustedes, pero el enorme deseo y expectativa de que disfruten, que profundicen sus saberes, sus conocimientos y sobre todo el compartir las experiencias de esta disciplina tan importante en este momento tan difícil para todos. Muchas gracias. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es compartir de nuevo la pantalla, pero ahora sí una pequeña presentación que me ayuda a mostrarles cuál fue la estrategia de los sistemas de información durante la pandemia. Digamos, como dice Fernando, y me parece que eso Enio lo dejó bastante aclarado, en realidad siempre la transformación en salud viene de la estrategia sanitaria y las tecnologías de información acompañan. Y acá lo que hubo es que hace 7 meses que constantemente se está discutiendo cuál es la estrategia sanitaria acorde, digamos, a la situación epidemiológica que se va viviendo. Y eso hace que tengamos que movernos de los sistemas de información con cierta flexibilidad y ejercicio que no es el que estamos acostumbrados a tener en cuanto a los ciclos de desarrollo e implementación de sistemas. Muy rápidamente, para que los que no conocen cómo es el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, tiene 117 establecimientos sanitarios, de los cuales 34 son hospitales, y el resto son centros del primer nivel de atención. En el año 2006 comenzamos nosotros con la informatización de todos los centros de primer nivel de atención y con los consultorios externos de los 14 hospitales de agudo y los 2 pediátricos, y con algunos consultorios específicos de 4 o 5 especializados. Entonces, lo que ya teníamos de ventaja es que ya teníamos una historia clínica electrónica, que en la ciudad le llamamos historia integral de salud, que ya beneficiaba, como ustedes pueden ver los números ahí, a más de 2,5 millones de pacientes que estaban empadronados, o sea que ya tenían su identificación unívoca e inequívoca dentro del padrón de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre los que había un historial de salud porque teníamos casi 8 millones de consultas registradas. Y esto lo pudimos hacer porque en la Ciudad de Buenos Aires hay un sistema que es SIGEOS, que es Sistema de Gestión Hospitalaria. Nació así como Sistema de Gestión Hospitalaria, ahora estamos cambiando el nombre porque justamente, como decíamos, la tecnología acompaña, digamos, a la estrategia sanitaria, y la estrategia es tener una red integral de salud de servicio de complejidad creciente, tener un sistema que el acrónimo es de gestión hospitalaria, bueno, le vamos a poner de gestión holística sanitaria, para no cambiar la marca de SIGEOS, que tiene fuerza, pero, digamos, con la idea de que sea representativo de lo que queremos acompañar. Este es un sistema que, como pueden ver en pantalla, es un sistema modular de desarrollo propio, que desde el año 2004 hasta acá se vino desarrollando. Empezó, como casi todos los sistemas de información, acompañando a lo que era la capa administrativa, la gestión de los turnos ambulatorios, después la gestión de la admisión y el egreso. Por supuesto que había un módulo de identificación de pacientes, y como ustedes pueden ver ahí, había, no sé, de formularios, de morgues, de farmacia, etcétera, y también un módulo de gestión, para que ahí dice dentro de lo que es contable y financiera, para poder hacer el recupero de gasto de las atenciones que hace el sistema de salud a los pacientes que tienen obras sociales o prepagas. Y lo que cambió en los últimos 5 años es que nos sumamos a esta plataforma modular con la historia integral de salud, para poder interlazar toda esta gestión administrativa con la gestión clínica. Entonces, digamos, una ventaja que teníamos, a diferencia por ahí de lo que contaba Enio que le pasó a la provincia de Buenos Aires, que, digamos, nosotros ya contábamos con cultura con respecto al uso de cultura digital, cultura con respecto al uso de los sistemas, ya que muchos actores del sistema de salud ya estaban involucrados y acostumbrados a interactuar con sistemas informáticos. Entonces, durante
la pandemia, la estrategia sanitaria lo que nos hizo es, digamos, ir acompañando. Yo lo voy a separar como en dos partes. La primera es qué estrategias tuvimos que eso sí fue completamente nuevo, tuvimos que desplegar o impulsar para no perder la continuidad del cuidado. Y esos son los primeros, digamos, dos puntos que son adherirnos al programa de teleasistencia de Nación e impulsar la receta digital. Y después, específicamente para la asistencia de pacientes que se encontraban con síntomas COVID, bueno, no desarrollamos porque también era una tecnología que ya existía, sino que lo que hicimos fue apropiarnos, utilizar el chatbot de la ciudad para mejorar la accesibilidad a las primeras consultas que fueron de grandes volúmenes, informatizar todos los operativos, detectar, que también fue una estrategia que comenzó con la Nación, con unidades sanitarias móviles, pero que después se desplegaron en puntos fijos para cubrir el 86% de la ciudad, tanto en las puertas de emergencia de los hospitales, a través de estas unidades febriles de urgencia, como en diferentes dispositivos, en la mayoría fueron escuelas que estaban en las comunas, que también, al ya tener una infraestructura de conectividad, nos facilitó el despliegue de la informatización para todo lo que era el testeo en los diferentes barrios de la ciudad. Implementamos también un sistema de gestión de casos para el monitoreo de todos los sospechosos confirmados y sus contactos estrechos. Registramos los test rápidos en los trabajadores esenciales para detectar de manera temprana posibles brotes epidemiológicos dentro de los hospitales, de los centros de salud y de estos operativos que les acabo de comentar. Tuvimos que rápidamente desplegar, si bien las farmacias hospitalarias tenían o sistemas propios o sistemas o el módulo de sigeos de farmacia, estaba preparado más para el registro de medicamentos y no tanto de insumos, así que tuvimos que hacer adaptaciones rápidas para poder llevar adelante el stock de todos los equipos de protección personal y la entrega nominalizada de esos equipos, implementar un nuevo módulo de admisión hospitalaria y de morgues, porque ese módulo era parte del legacy y estaba como descentralizado, era local en cada hospital, así que bueno, ya lo teníamos desarrollado y lo que hicimos fue acelerar la implementación de esos módulos en formato web para poder tener de manera centralizada en una base única la disponibilidad y ocupación de las camas, y después, como comentaba Eni, como comentaron muchos otros colegas durante estos días, nos integramos a los servicios de las plataformas nacionales que ya comentamos, Sistema Integral de Salud de la Argentina. También trabajamos entre Salud y el Ministerio de Innovación con la aplicación Cuidar, y nos integramos al tablero de gestión de camas. Esto, si tuvieron la oportunidad de ver la charla de la doctora Victoria Fiusi ayer sobre todo el desarrollo de teleasistencia en la ciudad, lo que se puede ver es que el 19 de marzo se decretó la cuarentena, pocos días a posterior de que habían aparecido los primeros casos, y fíjense que más o menos en esta época ya solo las consultas, en este gráfico ustedes están viendo, en naranja las consultas que se registraron en Historia Clínica Electrónica en 2019, que iban en aumento, acorde se iba avanzando la implementación y adoptando las tecnologías, y en azul en el 2020 habíamos empezado con mayor nivel de registro, y esta caída abrupta es cuando ya empezó a circular en los medios que había COVID. Y nosotros sacamos una resolución para el 22 de marzo de que ya estaba prohibida la circulación en los distintos establecimientos sanitarios. Entonces tuvimos que rápidamente acompañar con las tecnologías que teníamos la posibilidad de que los pacientes puedan seguir en contacto. Y para eso, bueno, Vicky lo desarrolló ayer brevemente, por supuesto pusimos a disposición el call center del 147, el chatbot, a qué números de teléfono se podían llamar de manera geolocalizada, digamos, te daba el teléfono al centro más cercano, y empezamos a abrir agendas con atributos de teleconsulta, y los profesionales al principio se empezaron a conectar por una plataforma de videollamadas que ya tenía el gobierno, pensada más para trabajo, digamos, y no para la asistencia del paciente, pero utilizamos rápidamente eso, y el registro siempre en la historia integral de salud.
Entonces, bueno, a la fecha ya tenemos más de 70.000 teleconsultas y la población que suele utilizar más este servicio es muy parecida a la población que más utiliza las consultas presenciales. Lo que cambia, digamos, abruptamente, y esto un poco Enio lo habló y es para reflexionar con respecto a la accesibilidad, es que el 80% casi de la población que lo utiliza son residentes de Cava, cuando en realidad en el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires suele haber una distribución de 50% de personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires y un 50% que residen sobre todo en el primer y segundo cordón del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a la receta digital, la verdad que nosotros ya, digamos, la historia integral de salud contaba con el módulo de prescripción electrónica y las farmacias del primer nivel de atención contaban con un sistema de farmacia que permitía la dispensa nominalizada, donde el farmacéutico puede ver lo que el profesional de la salud le recetó en la historia. Pero la adopción había sido, digamos, como ustedes pueden ver, había, digamos, adopción, pero también había resistencia porque los marcos normativos no acompañaban y siempre teníamos este gap de que la receta tenía que ser manuscrito o a puño y letra y que no tenía validez la digital. Durante la pandemia sacamos una resolución donde la firma electrónica, porque firma digital no tenemos implementada todavía en el Ministerio de Salud de la ciudad, la firma electrónica era válida y entonces se triplicó en el primer mes el uso de la receta. Eso, digamos, como fueron las dos estrategias que tuvieron más peso en relación a lo no COVID para poder, digamos, dar continuidad a lo que era la atención de otras situaciones de salud, como enfermedades crónicas, o embarazos, o controles de niños sanos. Con respecto a lo que fue la asistencia de COVID, yo no sé si se acuerdan, pasó hace muchos meses, pero al inicio hubo como una gran mención en la Ciudad de Buenos Aires que si tenías alguna duda, algún síntoma, si recién habías llegado de viaje, llamaras al 107, que es el número de emergencia del SAME. Bueno, colapsó la central tele, llegaron a tener, digamos, más de 20.000 llamados por día. Entonces, en ese momento, además de que tuvimos que duplicar los centros operativos, digamos, de telefonía del SAME, reforzar la central telefónica, rápidamente implementamos el chatbot de la ciudad, donde si uno ponía tengo coronavirus, empezaba un algoritmo a preguntarte si habías estado de viaje los últimos 14 días o en contacto con una persona, etc. Y si coincidía con los protocolos nacionales de que eras un sospechoso COVID, entrabas en una lista de trabajo y lo que muestra la foto de la derecha es que había un grupo de 20 médicos cubriendo 24/7, atendiendo esas listas de trabajo que ordenaba el chatbot, y en caso de ser necesario, en ese momento todavía no se los mandaba, estaban las UFUs y los detectar recién planificándose, entonces les mandaba una ambulancia y se los trasladaba a un hospital. Después empezó la estrategia territorial. Esto, la nación empezó a impulsar de que ya estábamos en un momento epidemiológico donde había que salir al territorio. No sé si se acuerdan, en la ciudad empezaron los primeros casos a transmitirse con mucha frecuencia en lo que era el barrio 31. Entonces la foto de la derecha lo que muestra ahí hay una escuela, que es la escuela Walsh, que lo que se hizo fue poner todo un operativo que está bien adentro del barrio 31, y todos los promotores de salud salían al barrio, buscaban a las familias, las llevaban y se registraba en, digamos, la ficha epidemiológica, en la historia integral de salud, se hacía el hisopado correspondiente ahí afuera de la escuela, estaban las unidades sanitarias móviles, una de la ciudad y otra de la de Nación. Se hacían los hisopados, se mandaba al laboratorio, etc. Y junto con esto ya había empezado la gestión, que también fue informatizada, de traslados según la gravedad del paciente a hospitales y a hoteles. Y por el otro lado, a la izquierda, lo que se ven son las UFU, las unidades febriles de urgencia, que no eran otra cosa que consultorios externos,
solamente que para evitar el riesgo de la circulación del virus dentro de los hospitales, se pusieron en general cerquita a donde están las guardias, a la central de emergencia de los hospitales, y el personal que estaba ahí estaba con todo el equipamiento de protección personal, y también al interior de las UFUs, todas informatizadas para poder registrar de manera oportuna y precisa todos los casos sospechosos. ¿Qué hacíamos nosotros? Modificamos la historia y pusimos la ficha epidemiológica que reparte, digamos, Nación, la informatizamos, entonces cuando registraban ahí el caso COVID, nosotros lo sacábamos y eso nos permitía alimentar dos sistemas. Por un lado la carga en CISA y por el otro lado la carga en este sistema, que es un gestor de casos, que la Ciudad de Buenos Aires, de nuevo, digamos, ya lo tenía este sistema que se llama CISEP, un sistema integral de seguridad pública, lo utilizaba el Ministerio de Seguridad para el monitoreo de víctimas de violencia. Entonces, lo que hicimos, y ya estaba integrado, digamos, al SAME, a la policía, entonces lo que hicimos nosotros fue, sobre este sistema, pedir algunas adaptaciones para poder poner ahí los sospechosos y una vez que se relevaban los contactos estrechos, ingresarlos ahí y con eso generar las listas de trabajo y la estrategia territorial para que los promotores salgan a buscar a los contactos estrechos y los lleven a las unidades de testeo a testear, y empezaba de nuevo el ciclo que acabo de contar. Ahora, por supuesto, la estrategia fue cambiando y lo que se hace es se los testea directamente en la casa con saliva o con los test de antígenos y se reporta, este sistema funciona mobile y se reporta en línea. Y esto es un poco, digamos, me parece que la importancia y ojalá lo que nos deje acelerado la pandemia es trabajar entre las distintas interjurisdicciones aplicando estándares de interoperabilidad. Nosotros lo que estamos haciendo es, como ven, este es un recorte de la ficha epidemiológica que está en pantalla, que está en la historia. Desde SIGEOS hoy estamos consumiendo los servicios del Sistema Integral de CISA para la notificación automática de los casos, así como, hoy lo podemos decir por suerte, también estamos subiendo automáticamente los datos de la muestra que impactan en la solapa del laboratorio. Y otro que en un momento del pico fue importante es que a través de toda la información que se cargaba, digamos, que venían de los sistemas que se cargaban de manera oportuna, nosotros podíamos interactuar con la aplicación Cuidar y decirle, digamos, ellos nos mandaban todas las personas que estaban registradas en Cuidar y nosotros podíamos decir si estaba habilitada o no a circular acorde a si tenía un hisopado positivo o negativo en el sistema. Y por último, esto lo voy a pasar, lo voy a comentar rápidamente, lo comentó Enio en profundidad. Teníamos nuestro sistema de admisión y egreso, que dije que lo tuvimos que hacer es migrarlo a web, que nos facilitó, además del monitoreo de la disponibilidad y ocupación de camas a nosotros en línea, generar los servicios para mantener el tablero de gestión de camas de Nación. Y por otra parte, esto resolvía la parte del público, pero nosotros como jurisdicción también teníamos que informar el privado. Entonces, para el privado lo que hicimos fue desarrollar rápidamente una aplicación mobile, donde lo que nos ponían era la cantidad de camas que tenían de pisoterapia, COVID, no COVID, en realidad de unidades críticas en general, y le pedíamos que una vez por día nos informaran esto, y eso iba, digamos, alimentaba el mismo servicio y generaba el monitoreo y todos los informes de prensa a la comunidad, digamos, que se estuvieron reportando. Así que bueno, a modo de cierre, creo que ya me extendí, digamos, me parece que con respecto a los desafíos que ya los dije, nosotros nos apoyamos en resoluciones temporales, pero lo que tenemos que trabajar ahora son en los marcos normativos propicios, que, digamos, afortunadamente también la Nación ya, digamos, aprobó la ley de teleasistencia y receta digital. Ahora viene el momento, esto ya lo comentó Fernando Núñez en las charlas, viene el momento de la reglamentación de estas leyes para que post pandemia nos ayuden, digamos, a potenciar esto que comenzó en pandemia, que son los servicios de teleasistencia y de prescripción electrónica.
Bueno, la interoperabilidad tenemos que seguir trabajando. Arrancamos ya, digamos, con Nación desde hace 2 años que venimos interoperando, federando todos los pacientes, ya estamos en condiciones también de intercambiar resúmenes. Bueno, la pandemia nos desvió, digamos, un ratito, pero creo que también puso sobre la mesa para todos los tomadores de decisiones y políticos la importancia de tener sistemas integrados de salud para la gestión epidemiológica, pero entienden la importancia para la gestión sanitaria más allá, digamos, de esta situación de crisis en particular. Por supuesto que no quiero dejar de formar el capital humano en gestión de información, esto también se vio sobre la mesa. Nosotros tenemos un equipo importante en cuanto, podríamos decir, lo suficiente en desarrollo, en análisis de procesos y en implementación, pero teníamos, digamos, porque por ahí no era el momento todavía, estábamos en plena expansión de implementación de los sistemas y no teníamos fortalecido el área de gestión de información. Teníamos un grupo reducido para lo que la pandemia exigió, y eso nos hace repensar, digamos, la distribución de los recursos al interior de la dirección, y aparte que el recurso que gestiona información es un recurso, digamos, muy codiciado hoy, y desde el Estado nosotros sentimos que estamos siendo competitivos para que se puedan quedar estos equipos que están entrenados tanto para lo que es el desarrollo de software como para la gestión de información, y creo que amerita también discutirlo más a mediano o largo plazo. Y después ver cómo seguir disminuyendo la brecha digital. Esto ya varios presentaron los problemas de conectividad que hay. La ciudad no lo sufre tanto, aunque sí en los barrios vulnerables hay brecha digital. Así que hay que seguir trabajando en cómo llevar conectividad a los lugares que todavía no lo tienen, y también en la educación digital, ¿no? Para que a medida que vayamos avanzando con estas oportunidades tecnológicas, no sea otro factor de afectar la accesibilidad, sino que al revés, realmente que todos la puedan aprovechar y disponibilizar. Así que bueno, eso eran como mis reflexiones finales. Cualquiera que se quiera contactar o que tenga dudas o que quiera venir a ver el proyecto de la ciudad en vivo y en directo con los protocolos correspondientes está invitado. Bueno, muchas gracias, Analía. Voy a dejar de compartir. Súper detallada la presentación con todas las líneas de trabajo que salieron y que fueron consolidando, entiendo. Y ahí entonces, quería hacerte una pregunta, ¿no? Ustedes ya tienen un sistema de información consolidado, ya tienen equipos, tienen una estrategia definida ya de hace varios años. En esta etapa de madurez del proyecto, ¿ustedes cuáles son los indicadores que siguen continuamente, digamos, cuáles son sus indicadores claves que les ayudan a seguir gestionando el proyecto, a rediseñarlo, a mejorarlo? ¿Qué tipo de indicadores siguen en su gestión? Mira, dentro, digamos, de los indicadores hay indicadores que son de implementación, que son los que, digamos, lo que sería jefatura de gobierno nos sigue a nosotros en cuanto a nuestros compromisos, que tiene que ver, nosotros nos vamos poniendo metas de qué creemos que somos capaces de hacer, como por ejemplo, no sé, toda la etapa de consultorios externos, cuántos consultorios externos éramos capaces de implementar por mes, y ahora, digamos, esta etapa viene más ya hacia, estamos poniendo metas o compromisos que están más relacionados, como ahora vamos a pasar a lo que es internaciones, guardias, farmacias hospitalarias, laboratorios. Bueno, digamos, por un lado son indicadores de implementación. Después hay otros, digamos, eso es lo que más nos compete a nosotros como dirección de sistemas. Después cada subsecretaría sí se apoya en los sistemas informáticos que están desplegados para construir sus propios indicadores. Entonces, por ejemplo, toda la Secretaría de Atención Primaria de la Salud y Comunitaria tiene su tablero de gestión,
donde va monitoreando la cantidad de turnos, por ejemplo, programados versus espontáneos, la cantidad de consultas que van habiendo, el tipo de población que se asiste, porque, digamos, cada persona, la ciudad tiene un sistema de georreferencia, entonces en el momento de identificar a la persona queda geolocalizada, entonces se van haciendo mapas de calor para ver de dónde vienen esas consultas, se pueden ver las trayectorias de cómo las personas se mueven de un establecimiento sanitario a otro. Entonces, APS tiene todo, digamos, su línea de indicadores, que es lo que puede, de hecho ahora, por ejemplo, en la pandemia, ahora la post-pandemia, que es lo que se está hablando para volver a las consultas programadas, bueno, los indicadores que le pidieron al área de gestión de información que empiezan a construir es, bueno, de la población que solía asestarse, que estaba dentro de esos 8 millones de consultas, embarazadas, diabéticos, hipertensos, niños, bueno, cuántos controles hicieron, si retiraron o no retiraron medicación. Entonces, digamos, eso en el primer nivel, que hay un buen nivel de informatización, se puede conocer. En lo que es hospitales, que todavía no tenemos una historia episódica en internación, digamos, lo que está monitoreando, por ejemplo, es ahora toda la ocupación y la disponibilidad de camas. Y lo que sí está informatizado es el SAME, comparte el mismo sistema que el 911, policía, seguridad, etcétera, y tienen un alto nivel de informatización, entonces también hay un monitoreo de todo lo que son los traslados y los incidentes de pacientes. Esa es la parte. Después nosotros todavía en la guardia tenemos como informatizado lo que es los consultorios de demanda, porque son consultorios, pero todo lo que es internación no tenemos todavía informatización, por ende ahí todo eso se sigue gestionando en estadísticas en papel que se pasan después a un sistema, pero que es parte del legacy. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, no, tal cual, perfecto. Es clave, digo, tener indicadores de implementación para que después el resto de los programas sanitarios que quieren tener indicadores, o sea, pueden construir buenos indicadores, pero el principal problema es que no tienen de dónde extraer esa información. Me parece que este concepto está bien claro de que los sistemas tienen que implementar, tienen que interoperar, recolectar información de calidad, asegurar eso para que los programas después puedan construir sus indicadores según cada especificidad, ¿no? Y apoyarse en ustedes. Bueno, para lo que es programas hay también un montón de indicadores. Ahí me hiciste ver todo, por ejemplo, toda la estrategia Sumar, se basa todo en lo que se registra en la historia integral de salud, y ahí, bueno, se siguen todas las trazadoras, ya, digamos, se extraen de manera automática de lo que se registra en la historia, y se intercambia esa información con Nación de manera electrónica también. Entonces, digamos, eso también. Una pregunta de la audiencia. Hay varios canales de comunicación por donde envían preguntas. Jorge Armando Guerra. Analía, ¿se podrá acceder a la documentación que describe el proceso de receta digital del gobierno de la ciudad y a la normativa específica? Sí, no hay ningún problema. Me pueden escribir a baum@buenosairesgobar y sí, no hay problema, podemos compartir la documentación. Nosotros tenemos la resolución y ahora estamos, digamos, lo que estamos trabajando es en esperar, digamos, a que salgan las leyes y reglamentaciones propicias, pero sí, la resolución que hicimos para habilitar la receta la podemos compartir y el proceso de prescripción también. Una pregunta más que me llamó la atención, me pareció muy interesante, esta articulación con otras áreas de gobierno que adaptaron un sistema para hacer el seguimiento de los pacientes sospechosos y COVID. Esa articulación, digamos, adaptación de otro sistema, ¿cómo resultó ese proceso? ¿Fue algo sencillo? ¿Costó, digamos, que otras áreas de gobierno entiendan cuál es la problemática de salud y lo que implica hacer el seguimiento de pacientes? ¿Se pudieron replicar los dos modelos del seguimiento? Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, todo gobierno
estuvo, digamos, trabajando en la pandemia. O sea, que todos cambiaron sus roles. Digamos, la gente que gestionaba los hoteles, los traslados, el armado de la todos los ministerios cambiaron, digamos, su rol y participaron en la estrategia de pandemia. Y nosotros, una cosa que, digamos, que no comenté en esta presentación es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una Secretaría de Transformación Digital, que son, de hecho, después tiene la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, son los que desarrollan el chatbot, y tienen una línea de desarrollo importante en inteligencia artificial, y después hay otra subsecretaría que se llama de Políticas Públicas Basadas en Evidencia. Entonces, toda la Secretaría de Transformación Digital se puso a disposición, y desde el día 1 que empezó la pandemia estaban en el Ministerio de Salud. Entonces, cuando empezamos a tirar los problemas sobre la mesa, teníamos muchas personas con distintas experiencias que traían y aportaban cómo, de dónde podíamos apoyarnos, qué sé yo, para la gestión de los traslados a los hoteles. Después, por supuesto, todo requería adaptaciones, porque cuando íbamos a trasladar el hotel, el traslado era 1 a 1, y después tenías familias enteras que tenían que trasladarse juntas, y tenías que, bueno, y todo eso se fue adaptando. Y ellos son los que pusieron sobre la mesa el abanico de todos los sistemas que ya tenía la Ciudad de Buenos Aires que a lo mejor nos podían servir. Entonces, cuando trajeron a CISEP, ahí nos sentamos con el proveedor y dijimos, bueno, en este momento necesitamos esto. Por supuesto que después fue, digamos, fue acompañando todos estos meses con adaptaciones, porque de nuevo, lo que fue impactando la pandemia y cambiando constantemente la estrategia sanitaria. Entonces, si bien nosotros le pasábamos los casos y ahí se podían, digamos, registrar todos los contactos estrechos, después al sistema se le empezó a pedir, bueno, qué contactos estrechos, lo quiero listado por barrio, quiero saber a cuáles ya contacté, quiero saber a cuáles testeé, quiero saber a cuáles testeé por qué método, porque después hoy tenemos 3 métodos conviviendo, que es, digamos, el hisopado, la PCR, o la saliva, o ahora el antígeno. Entonces, bueno, pero la verdad que en ese sentido, el rol de la Secretaría de Transformación Digital fue, y el hecho que ya tuviéramos, ¿no?, un recorrido en sistemas, digamos, fueron 2 factores que nos facilitaron mucho la adopción temprana de las tecnologías y tener, digamos, información oportuna para ir modificando las políticas. Sí, totalmente, totalmente. Esta respuesta súbita a este problema es porque hubieron años de trabajo, de proyectos, de articulación, sin duda. Ana, una última pregunta, así breve ya para cerrar. Me mandan también por el chat si cómo es la articulación con el Gran Buenos Aires, cómo ves esa articulación para enfrentar esta pandemia entre Cava y la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ¿no? Digamos. Sí, nosotros, la verdad que todas las estrategias de interoperabilidad o de integración entre sistemas fueron directamente con Nación, porque, bueno, como explicó Enio, todo se centraba en el Sistema Integral de Salud de la Argentina, en SISA. Sí, en un momento, con Enio, con Santi Pese, que es el director, digamos, general del Sistema de Información en la provincia de Buenos Aires, habíamos empezado algunas conversaciones para entre nosotros disponibilizarnos las camas. Pero cuando estábamos en esa tratativa, Nación disponibilizó el tablero de gestión, y entonces directamente fuimos todos a consumir el servicio de Nación, y Nación nos proporcionó a nosotros la posibilidad de ver el tablero. Me parece que, digamos, lo que sucedió entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires es que hubo mucho diálogo en cuanto a las estrategias sanitarias, pero que cada uno, digamos, trabajó por separado
acorde a la estrategia sanitaria que iba tomando la ciudad y la provincia, que encima eran distintas, porque iban con semanas epidemiológicas distintas, cada uno fue, digamos, haciendo su propio recorrido. Y me parece que lo que nos unió fue el sistema nacional a través de bus de interoperabilidad y a través de CISA. Sí me parece que lo que falta ahora es que lo que estamos es en esa interacción como uno a uno, ¿no? CISA con Provincia de Buenos Aires, CISA con Ciudad de Buenos Aires, CISA con Entre Ríos, CISA con Corrientes, los que van, digamos, supongo que el próximo paso post pandemia, y esto, digamos, lo han presentado en varios webinars ya, digamos, Fernando Núñez y todo el equipo, es que el próximo paso va a ser que en algún momento, y con las autorizaciones correspondientes de los pacientes, entre las jurisdicciones podamos intercambiar información sanitaria cuando sea necesario y para mejorar todavía más, digamos, la toma de decisiones. Sí, sí, tal cual, totalmente. En eso sé que este año se trabajó mucho, mucho con todas las jurisdicciones, mediante incentivos, así que yo creo que en enero, febrero del año que viene ya eso es una realidad, porque hoy están pudiendo muchas jurisdicciones intercambiar documentos electrónicos, probando que funcionen, tomando todos los recaudos, y el ciudadano yo creo que van a poder empezar a recibir ese beneficio, algunos de a poco, es un proyecto a largo plazo, todos sabemos, pero el año que viene ya va a estar totalmente implementado. Por áreas, ¿no? Es algo que se va a ir escalando de a poco, lo importante es que esté probado técnicamente, políticamente, sanitariamente, que ese es el camino. Así que bueno. Bueno, Analía, muchísimas gracias por la presentación, siempre súper clara, y me encanta porque explicás en detalle cada una de las líneas de trabajo y los obstáculos, y siempre estás abierta también a ayudar y a abrir toda la información de los proyectos de CABA. Así que bueno, te agradezco mucho la participación en el Congreso y seguramente te estamos contactando por si nos llegan preguntas asincrónicas en alguno de los foros. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Me parece que todavía somos poquitos en lo que es informática sanitaria, para lo que implica, digamos, sobre todo en pandemia, una demanda, así que está bueno que entre todos colaboremos y compartamos experiencias, así que bueno, a disposición en lo que podamos ayudar, un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos, saludos.